Son las 7 de la mañana, las 6 en Canarias. En la cadena SER, Hoy por Hoy, con Pedro Blanco. ¿Qué tal? Muy buenos días. Es jueves, es 13 de agosto. Luego nos va a contar Jordi Carbó que hoy se esperan muchas menos tormentas y algo más de calor, sin que llegue a ser tan sofocante como otros días. Y en la agenda de este jueves, los Reyes viajan a Menorca para apoyar el turismo de la isla, y la verdad es que la visita llega en el peor momento para el turismo de nuestro país. Italia ha publicado esta noche la ordenanza con la que va a exigir PCR a todos los ciudadanos italianos que lleguen de España, también de Grecia, de Croacia o de Malta. Y es que además de los locales nocturnos, los italianos que vuelven de vacaciones en el extranjero se han convertido en los principales portadores del virus a ese país. Sonia Palomino, buenos días. Buenos días. Lo que era una medida que estaban tomando algunas regiones es ya una norma para todo el territorio. Las pruebas son para todos los ciudadanos que lleguen a aeropuertos italianos, pero en el caso de los turistas tendrán además que registrarse en una página web puesta en marcha por el gobierno para poder activar los controles. La medida es de un gran impacto económico porque es evidente que puede frenar a muchos italianos a venir a España. Solo el pasado año 4,5 millones de italianos vinieron a nuestro país de visita. La decisión de Italia es fruto de la evolución de la pandemia en España, que no es buena. En las últimas 24 horas ha habido un importante repunte con casi 1.700 nuevos contagios. La principal novedad es la prohibición de fumar en la calle, que ha entrado en vigor esta medianoche en Galicia. Una medida que, por cierto, estudian otras comunidades de Galicia. Vamos, Ricardo Rodríguez, buen día. Buen día, Pedro. Fumar caminando por la calle o sentado en una terraza sin mantener una distancia de seguridad de al menos 2 metros conlleva desde hoy sanción económica por no utilizar mascarilla. El Diario Oficial de Galicia recoge los detalles de una prohibición avalada por el Comité Clínico de Expertos que asesora a la Xunta. Consideran el humo como un factor de transmisión del virus al contener gotas respiratorias con una carga viral altamente contagiosa. Alberto Núñez Feijóo. Cando se está nunha rúa e se está circulando entre xente sin poder guardar a distancia de seguridade, o lóxico é non poder fumar. E o decimos para toda Galicia e para as próximas tempadas. Feijóo advierte de la rápida propagación del virus en Galicia, sobre todo en A Coruña. Lejos de asumir responsabilidades, el presidente de la Xunta carga contra los alcaldes de la comarca y la delegación del Gobierno en Galicia porque, en su opinión, les falta contundencia a la hora de controlar que se cumplan las medidas adoptadas por el Gobierno gallego. Decíamos que hay casi 1.700 contagios en toda España, y eso sin contar los de Madrid, que ayer sufrió problemas técnicos, o esa es la versión que se dio, a la hora de aportar sus datos al Ministerio de Sanidad. Sin embargo, sí que los publicó en su página web, así que luego nos enteramos de que los contagios en Madrid y en el último día se habían duplicado. Radio Madrid, Laura Gutiérrez. Sí, del martes al miércoles hemos sumado más de 650 nuevos positivos, el doble que en las 24 horas anteriores. En una semana llevamos más de 5.100 nuevos contagios. La cifra de fallecidos se mantiene, otros 4 más, pero siguen creciendo las hospitalizaciones, 540 ingresados y 70 de ellos en la UCI. Los hospitales han empezado a suspender cirugías no urgentes, a liberar camas y a preparar plantas para pacientes COVID, y empieza a cundir la preocupación entre los sanitarios. Nos tememos lo peor en lo que viene porque no se están tomando medidas fuera, las medidas de rastreo son insuficientes en la atención primaria. Pues están empezando otra vez a habilitar plantas de hospitalización para pacientes COVID en previsión de que van a haber en los próximos días. En las residencias también empieza a cundir la preocupación ante los últimos brotes. Madrid estudia restringir las visitas, incluso cerrar algunas actividades, y se ha dado orden para que todos los residentes regresen a sus centros antes del 20 de agosto. Cataluña y Aragón siguen teniendo los peores datos, aunque es verdad que el ritmo de aumento de los contagios se ha moderado en los últimos días. En el caso de Cataluña, preocupa un nuevo brote detectado en una residencia de mayores de Mataró. Vamos a Barcelona. Joan Bofill, buen día. Buen día. Se trata del Centro El Mirador. Hay unos 20 usuarios y 11 trabajadores que han dado positivo por PCR en unas pruebas de control. Ninguno tenía síntomas, según el semanario El Capgrós. Los trabajadores del centro ya están en casa haciendo la cuarentena, y la dirección asegura que la situación está controlada. Entre usuarios y trabajadores hay, dentro de este geriátrico, 220 personas. En toda Cataluña la tasa de contagios está por debajo del 1 por primera vez desde los rebrotes. En el último balance se ha registrado 450 positivos por PCR. Son 300 menos que en el recuento anterior. Gracias, Joan. Atención a Euskadi, que vuelve a números del mes de abril. En un solo día ha rozado los 400 contagios. Bilbao, Ane Zugadi, Egunon.
Según todos los parámetros van a más. Primero fueron los contagios que la semana pasada rompieron la barrera de los 400 casos y en la última actualización, la de ayer, dejaron 363 nuevos positivos. En los hospitales todavía hay margen y la curva, aseguran, es más aplanada que en abril. En todo caso, ayer ingresaron 21 pacientes COVID, son ya 110 a los que hay que sumar 8 pacientes críticos ingresados en la UCI. El virus sigue expandiéndose en la calle y tiene trasladado también en el lugar más delicado, en las residencias de mayores. Allí el principal brote está ahora en una residencia en Zamudio, donde hay al menos una quincena de positivos entre los usuarios. Y esta madrugada nos deja otra de esas cifras redondas que éramos incapaces de imaginar. Hace unos meses 400.000 personas han muerto en América en lo que llevamos de crisis sanitaria. El epicentro de la pandemia en el mundo está todavía muy lejos de vencer al virus y por eso ya hay países que buscan una vacuna también para la región. Santiago Arranz. Estados Unidos sigue siendo el país más afectado por la pandemia. Ayer se registraron un total de 1.400 fallecidos y más de 50.000 positivos. Con ellos, el total del país roza los 5.200.000 infectados. En Brasil, después del descenso de casos del fin de semana, se encadenan ya 2 días en los que se superan las 1.000 muertes y los 50.000 nuevos contagiados. Con ellos, el total de infectados es de más de 3.100.000 y en lo positivo, el 73% de ese total ya se ha recuperado del virus. Allí hoy, el gobernador de Sao Paulo, uno de los estados más afectados por el coronavirus, ha dado positivo. Se ha mostrado esperanzado y ha afirmado que esta situación se solucionará pronto. Todo isso vai passar, a vacina vai chegar e o Brasil terá nuevo momento libre do coronavírus. Hasta entonces, ha dicho, la gente debe obedecer a las indicaciones de salud. Y es que Latinoamérica es ahora mismo el epicentro de la pandemia. En México hoy se prevé que superen el 500.000 de casos confirmados. Es por ello que se buscan soluciones. Esta noche el gobierno argentino ha firmado un acuerdo junto al mexicano para producir entre ambos en torno a 150 y 250 millones de dosis de la vacuna que está desarrollando la Universidad de Oxford. Se espera que estén disponibles para su distribución el primer semestre del año que viene. Aquí en Europa no hay que perder de vista ni a Francia ni a Alemania. En Alemania se ha registrado la cifra más alta de positivos en los últimos 3 meses, 1.445 nuevos casos, según el dato que acaba de publicar el Instituto Robert Koch. Ya hay rebrotes en todo el país y, como en España, cada vez en personas más jóvenes. Y en Francia, con un repunte de 2.500 casos en un solo día, el gobierno prepara un dispositivo con medidas más estrictas en París y Marsella, las ciudades con más circulación activa del virus. Eso dará competencias a los delegados del gobierno para reducir las horas de apertura de algunos establecimientos, ha dicho el ministro de Sanidad, Olivier Véran, en France 2, donde ha defendido que el uso de mascarilla no sea obligatorio en la calle. En Francia solo se recomienda si no se puede mantener la distancia de seguridad. Todavía sobre el coronavirus, la Organización Médicos Sin Fronteras denuncia que muchos gobiernos europeos están poniendo la pandemia como excusa para restringir todavía más las tareas de búsqueda y de rescate de migrantes en el mar. Esta ONG está preparando un nuevo barco para reforzar su ayuda a esas personas que tratan de llegar a Europa a través del Mediterráneo. Nicolás Castellano. Después del Aquarius, del Dignity y de otros barcos que han trabajado durante mucho tiempo en el Mediterráneo central para salvar vidas, ahora Médicos Sin Fronteras se asocia con la ONG Sea-Watch para lanzar el Sea-Watch 4, que actualmente está atracado en Burriana y que tiene previsto salir al mar en los próximos días. Según Médicos Sin Fronteras, ningún ser humano debería haberse obligado a soportar la tortura y el grado de sufrimiento que se ha visto en los centros de detención de Libia y en el Mediterráneo central, y tampoco ningún Estado europeo puede poner como excusa la lucha contra la COVID-19 para restringir aún más las actividades de búsqueda y rescate que ahora mismo están limitadas en esa zona. Por eso, Milagros Font, la delegada de Médicos Sin Fronteras en la Comunidad Valenciana, explica el retorno a las operaciones de rescate. En el mes de junio, 101 personas se ahogaron en el Mediterráneo central. Pensamos que no podemos quedarnos de brazos cruzados ante esta situación y desde Médicos Sin Fronteras vamos a volver a estar en el Mediterráneo para evitar estas muertes. La ONG denuncia que casi 5.700 personas han sido interceptadas en aguas de Libia y retornadas a ese país, un lugar donde no se respetan los derechos humanos. Bueno, vamos con el repaso a la prensa. Pablo, vemos algunos titulares, por ejemplo, sobre esa aplicación móvil para rastrear contactos. La aplicación que ya lidera la lista de descargas, según cuenta hoy La Vanguardia. En su editorial recuerda que su éxito, el éxito de esta herramienta, va a depender de la participación de los ciudadanos. Calcula que si se descarga en la aplicación un 20% de la población, se podría reducir el impacto de la pandemia del coronavirus un 30%. De ahí la importancia de que se generalice, dice el editorial de La Vanguardia. Pero hay un problema.
asegura ABC que la aplicación no funciona. Bueno, el titular que se van a encontrar hoy en portada es un poco forzado, porque después en la información interior asegura este periódico que no va a funcionar completamente. La descentralización del sistema sanitario va a retrasar hasta mediados de septiembre la activación total de esta aplicación. Hay que adaptar los sistemas de conteo de cada comunidad a la aplicación y eso pues provoca que la aplicación no pueda enviar, por ejemplo, notificaciones, que es una de sus utilidades. Pero ¿no? Es lo fundamental. Entonces, digamos que la aplicación funciona, pero servir no sirve. Algo así. No sirve porque de momento si no te notifica que alguien con quien has tenido contacto ha sido positivo, pues es guardar una aplicación en el móvil que ocupa memoria. Calculan que a mediados de septiembre, dice ya ABC, veremos, que se puede activar completamente. Ya veremos exactamente. Bueno, es el tema de la pandemia destacado hoy en las portadas, junto a la decisión de Galicia, como no, la prohibición de fumar en la calle, una medida que según El País también estudian Andalucía, Castilla-La Mancha y Castilla y León. Destacamos eso y el tema del día para el periódico. Cuenta que Ciudad Bella ha contratado a jóvenes como riders, como repartidores, para ayudar de alguna forma a los comercios y a los residentes de los barrios. Y en la prensa internacional, Enrique, nos vamos a fijar en la decisión de Italia de aumentar los controles. Sí, que protagoniza las portadas de toda la prensa italiana. Por ejemplo, en Il Corriere della Sera leemos: el virus no se detiene y el miedo a una segunda ola crece. Por eso la obligación, explican, de realizar pruebas a quienes llegan desde España o la prohibición de volar desde Colombia. Y habla además este diario de un hipotético toque de queda en el país. El periódico asegura que el Ejecutivo italiano, ante un repunte de casos, estudia limitar la movilidad durante ciertas horas en varias regiones o limitar el aforo en las calles y en algunas plazas.